Buenas tardes, recomenzamos con nuestro curso de álgebra lineal. En la clase anterior estuvimos estudiando caracterizaciones de la inyectividad para transformaciones lineales y en la clase de ahora lo que vamos a hacer es empezar a estudiar algo que vamos a llamar isomorfismos. Entonces comenzamos por la definición número 36. Vamos a decir que una función lineal f entre dos espacios vectoriales v y w es un isomorfismo si esta función f es lineal y biyectiva. ¿Sí? Si tengo entonces una función lineal y biyectiva entre dos espacios vectoriales, vamos a decir que f es un isomorfismo y también vamos a decir que v y w son isomorfos. Eso significa que tienen la misma forma en términos algebraicos. Por ejemplo, nosotros ya conocemos un isomorfismo. Nosotros vimos que cuando yo tenía una base, podía definir la función coordenada, que cada elemento en B le asignaba el vector de escalares que yo tengo que usar para mezclar los elementos de la base y obtener mi vector B. Y esa función coordenadas nosotros probamos que era lineal y que era biyectiva, por lo tanto, en el lenguaje de lo que acabamos de introducir, estamos probando que coordenadas es un isomorfismo. Eso ya lo hicimos en unas clases anteriores. Ahora, lo que vamos a hacer es caracterizar los isomorfismos, y para ello vamos a probar las siguientes cosas. Primero, que la composición de isomorfismos es isomorfismo. Segundo, que una función lineal es un isomorfismo si solo si la imagen es todo W y el núcleo es solo el cero. Tercero, que si B tiene dimensión finita y f va de B en W es una función lineal, entonces f va a ser un isomorfismo si solo si la dimensión de B es igual al rango de f es igual a la dimensión de W. Y entonces, en realidad, 2 y 3 equivalen a probar que si B tiene dimensión finita, f es un isomorfismo si solo si es inyectiva, si solo si es sobreyectiva. 5, que f es un isomorfismo si solo si su inversa es un isomorfismo. Y por último, que dos espacios vectoriales de dimensión finita sobre un mismo cuerpo son isomorfos si y solo si tienen la misma dimensión. Eso es lo que vamos a probar ahora. Son varias cosas. La primera es la más simple de todas. Nosotros ya vimos que la composición de funciones lineales es también una función lineal. Y es algo conocido que la composición de funciones biyectivas es biyectiva, ¿sí? Eso yo estoy seguro que lo deben haber probado para funciones que van de R en R, pero en realidad la demostración de eso no cambia en nada. Si en vez de tomar una función que va de R en R, tomamos una función que va de un conjunto genérico en otro conjunto genérico, ¿sí? Con esto lo quiero decir es lo siguiente. Si, por ejemplo, si yo tengo que F y G son inyectivas y quiero probar que F o G es inyectiva, yo digo, bueno, ¿qué pasa cuando F o G de B es igual a F o G de B tilde? Bueno, eso es lo mismo que decir que F evaluado en G de B es igual a F evaluado en G de B tilde. Y si sabemos que F es inyectiva, eso implica, aquí F inyectiva, eso implica que G de B es igual a G de B tilde, porque cuando yo tengo que para alguna imagen evaluada en algo, ¿cierto? Si tengo una función inyectiva que yo la evalúo en algo y es igual a f evaluada en otra cosa, bueno, la única forma que eso ocurra cuando f es inyectiva es que lo que está dentro, que los argumentos de f sean iguales. Y ahora, como sabemos que g es inyectiva, si g de b es igual a g de b tilde, por la inyectividad de
G, eso implica que B es igual a B tilde. Y así vemos que composición de funciones inyectiva es inyectiva. Bueno, de la misma manera ustedes pueden ver que la composición de funciones sobreyectivas también es sobreyectiva. Por lo tanto, la composición de funciones biyectivas, que son las funciones que son sobreyectivas e inyectivas, también es biyectiva. ¿Ok? Así que ahí les dejo a ustedes rellenar los detalles porque realmente son muy poquitos. Y comencemos por la parte 2. Entonces, el punto 2 nos dice que tengo que una función f definida de b en w lineal es isomorfismo, si y solo si la imagen de f es w y el núcleo de f es igual al 0. Bueno, acá de nuevo, en realidad no hay mucho que decir, porque en realidad decir que la imagen de la función es todo w es por definición que f sea sobreyectiva, sobreyectividad de f. Y por otro lado, probamos en la clase anterior que decir que el núcleo es igual a 0 es decir que f es inyectiva. Entonces, cuando yo tengo como hipótesis que tengo una función lineal, después que sea isomorfismo, agregarle isomorfismo a una función lineal significa agregarle que f sea biyectiva. Y nosotros sabemos que la biyectividad es equivalente a la sobreyectividad más la inyectividad. Por lo tanto, en realidad la equivalencia de esto con esto es directa a las definiciones. Tampoco no hay nada más que agregar. Yo creo que lo único relevante es tener muy claro que biyectivo significa sobreyectivo e inyectivo a la vez. Pero esa es una definición genérica para cualquier función y no solo para las funciones lineales. El tercer punto nos dicen B tiene dimensión finita y f es una función lineal, entonces f es un isomorfismo si, solo si la dimensión de B es igual al rango de f es igual a la dimensión de W. Fíjense que básicamente en 2 nos dice que una función lineal es isomorfismo si solamente la imagen es todo W y el núcleo es solo el 0. Les recuerdo que por el teorema de núcleo-imagen, creo de núcleo e imagen, tenemos lo siguiente, tenemos que la dimensión del Kerr, más el rango de f, que el rango, les recuerdo, es la dimensión de la imagen, eso es igual a la dimensión del conjunto partida. Eso es el teorema del núcleo-imagen. Ahora, si ustedes se fijan, en este caso, ¿qué sabemos además nosotros? Nosotros sabemos que esto que está acá es igual a 0 si, solo si, f es inyectiva. Y sabemos que esto que está acá es igual a la dimensión de W si, solo si, f es sobreyectiva. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Fíjense bien, en el punto 3 yo estoy diciendo B de dimensión finita, para poder aplicar el teorema de núcleo-imagen, f función lineal, entonces ser isomorfismo equivale a que se cumpla esta igualdad, pero esa igualdad, si yo la miro en teorema de núcleo-imagen, lo que estoy diciendo es que el rango es igual a la dimensión de W, o sea, tengo la sobreyectividad, y además este rango es igual a la dimensión de B, o sea, este término acá en la ecuación me aporta 0. Entonces, cuando yo estoy escribiendo esto, lo que estoy diciendo es, la imagen de B es todo W, y el núcleo de F es igual al 0. Esta ecuación que está acá esconde eso. O sea, esta ecuación que está acá es otra forma de decir simplemente, la función F es inyectiva, esa igualdad, y sobreyectiva, esta otra igualdad. Así que en realidad 2 y 3 son exactamente lo mismo, escrito de maneras distintas. ¿Sí? Entonces también se siguen de forma muy directa. ¿Sí? Entonces, así
cuando decimos dimensión de B igual a rango de F igual a dimensión de W, esa igualdad, esas dos igualdades en realidad son equivalentes a decir F inyectiva y F sobreyectiva. Por lo tanto, es obvio que una función f va a ser biyectiva, que son estas dos cosas, si se cumplen estas dos igualdades. ¿Sí? Así que 3 también se tiene bastante fácil. Vamos con 4. Bueno, 4 es... 4 es un poquito más sofisticado. En realidad, de nuevo, es muy parecido a las anteriores, pero aquí hay un pequeño argumento que dar. Fíjense bien que acá nos dice que una función lineal definida en un espacio de dimensión finita va a ser biyectiva, que es una forma de decir que f es un isomorfismo, si sabemos que f es lineal, si solo si es inyectiva, y si solo si es sobreyectiva. Yo les decía, la biyectividad son esas dos condiciones juntas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso de las funciones lineales definidas sobre sobre un espacio de dimensión finita, gracias al teorema de núcleo-imagen, la inyectividad se puede relacionar con la sobreyectividad. En principio son condiciones independientes, pero gracias al teorema del núcleo-imagen uno las puede relacionar cuando estamos en el caso de espacios de dimensión finita y transformaciones lineales. Entonces, notemos que si f es lineal y b tiene dimensión finita, ocurre entonces que la dimensión de b es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, por ejemplo, si f es inyectiva, ojo con algo, esta era la parte que me faltaba. Estoy mirando en este momento una transformación que va de B en B, o sea, una transformación lineal que va de un espacio en sí mismo. ¿Sí? Entonces solo vamos a colocar acá, lo vamos a remarcar. Entonces voy a colocar acá un f de B en B. ¿Sí? Tengo una función de B en B lineal. Y ahora sí, ¿qué pasa? Fíjense bien. Si f es inyectiva solo con la inyectividad, eso me dice que esto de acá vale 0 si f es inyectiva. ¿Por qué? Porque si f es inyectiva, el kernel es solo el 0 y ese espacio tiene dimensión 0. Pero fíjense que entonces la dimensión de B, en ese caso, la dimensión de B es igual a la dimensión de su imagen. Pero resulta que la imagen de f es un subespacio vectorial del espacio de llegada, que en este caso también es B. Y nosotros probamos que un subespacio vectorial tiene dimensión menor o igual a su espacio ambiente y que la igualdad se alcanza solo si los espacios son iguales. Entonces, cuando f es inyectiva y esto vale 0, y entonces la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de B, lo que estoy diciendo es que la imagen es todo B. Y por lo tanto, estoy diciendo que f es sobreyectiva. ¿Se fijan lo que les decía antes? En general, la inyectividad y la sobreyectividad son condiciones independientes. Sin embargo, en el caso de funciones lineales que van de un espacio en sí mismo y y que el espacio tiene dimensión finita, gracias al teorema de núcleo-imagen, de una de las condiciones, por ejemplo, de la inyectividad, yo puedo sacar la otra, la sobreyectividad. Al revés, si yo sé que f es sobreyectiva, si f es sobreyectiva, en ese caso esta dimensión va a ser igual a la dimensión de B
si F es sobre. Entonces, si F es sobreyectiva, esto que está acá es igual a la dimensión de B, y por lo tanto, como al otro lado tengo dimensión de B, la única opción, ese se me va con S, es que el ker tenga dimensión 0. Pero la dimensión del ker es 0 solamente cuando F es inyectiva. Entonces ahí concluyo que F entonces también es inyectiva. ¿Qué es lo que hemos visto así? Que básicamente en este caso, la inyectividad implica la sobreyectividad implica la inyectividad, y por lo tanto cualquiera de las dos implica la biyectividad, ¿sí? Porque les recuerdo que la biyectividad es tener estas dos condiciones, pero gracias al teorema de núcleo-imagen, cuando estoy en este caso de función lineal definida de un espacio en sí mismo con espacio de dimensión finita, nos damos cuenta que la inyectividad, perdón, implica la sobreyectividad y viceversa. ¿Ok? Así que con eso daríamos por probado el punto 4. Ahora nos falta probar dos cosas más. Nos falta probar que F es isomorfismo, sí, solo sí, su inversa es un isomorfismo. Y por último, que dos espacios vectoriales de dimensión finita sobre el mismo cuerpo son isomorfos, sí y solo sí tienen la misma dimensión. Entonces, esto era lo de la mañana, ¿eh? Tengo que... No lo subí lo de la mañana, vamos a subirlo ahora. Solo subí el video. Ok, entonces, seguimos con la demostración de la proposición 37. ¿Cierto? Y esto es el punto 5. Entonces, lo que queremos demostrar que F de B en W isomorfismo, sí, solo sí, su inversa isomorfismo. F de B en W isomorfismo, sí y solo sí, F a la menos 1 es isomorfismo. Okay. Cuando uno estudia la composición de funciones y la existencia de inversa, una de las cosas que uno prueba es que si f tiene inversa, f a la menos 1, entonces f a la menos 1 también tiene inversa, y que su inversa es f, ¿sí? O dicho de otra forma, uno muestra cuando estudia la composición de funciones que f a la menos 1 a la menos 1 es igual a f, ¿ok? ¿Por qué recuerdo esto? Porque con eso uno se da cuenta que en realidad esta equivalencia que le piden probar a uno, basta probarla en un sentido. ¿Por qué? Porque después puedo colocar aquí f a la menos 1 en el papel de f y me va a dar la conclusión para f, al otro lado, ¿sí? Eso gracias a que f a la menos 1 a la menos 1 es f. Ok, entonces, dicho eso, vamos a probar entonces que si f es isomorfismo lineal, entonces f a la menos 1 también. Entonces, probemos esa implicancia. Entonces, bueno, de nuevo, de la teoría general de funciones, si f es biyectiva, eso implica que existe f a la menos 1 y f a la menos 1 es biyectiva también. Eso se tiene siempre. Si yo puedo definir una inversa, la inversa también resulta ser biyectiva. Y como les decía, y la inversa de esta función f a la menos 1 es f. Ahora, la parte que nos falta probar, entonces, es que si f es lineal, entonces por demostrar que si f es lineal, entonces f a la menos 1 también. También lo es. Y probar eso no es nada difícil. Solamente queremos demostrar esto en concreto. Queremos demostrar que si yo tomo f a la menos 1 de alfa por b más beta por b tilde, eso es igual a alfa por f a la menos 1 de b más beta por f a la menos 1 de b tilde.
Ahora, ¿cómo probamos esto? Es bastante interesante. Entonces, en efecto, vamos a tomar un U igual f a la menos 1 de b y un U tilde igual f a la menos 1 de b tilde. Yo sé que U tilde y b tilde están bien definidas, U y U tilde están bien definidas porque estamos partiendo de la base que f a la menos 1 existe. No estamos discutiendo eso, lo que ahora quiero probar es su linealidad. Y ahora que tengo eso, eh, hagamos un pequeño cálculo. ¿Cuánto vale? Calculemos f de alfa veces u más beta veces u tilde. Bueno, por linealidad de f, eso tiene que ser alfa veces f de u más beta veces f de u tilde. Pero fíjense en algo. Si u es igual a f a la menos 1 de b, eso significa el equivalente a decir que b es igual a f de u. Y si u tilde es igual a f a la menos 1 de b, aplicando f, esto quiere decir que f de u tilde es igual a b tilde. Conclusión, esto que está aquí es igual a alfa veces b más beta veces b tilde. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Reescribamos esta ecuación solamente con el primer término y el último. O sea, lo que estamos diciendo es que la imagen de alfa veces u más beta veces u tilde es igual a alfa b más beta b tilde. Pero resulta que en general, cuando yo tengo f de x igual y, eso es lo mismo que decir que x es igual a f a la menos 1 de y. ¿Están de acuerdo? Por definición de inversa. Así que esto que está acá es lo mismo que decir entonces que alfa veces u más beta veces u tilde es igual a f a la menos 1 de alfa b más beta b tilde. Y ahora si ustedes se fijan, aquí encontramos lo que queríamos calcular, pues yo quería calcular cuánto valía esto. Y ahora yo sé que esto vale esto que está escrito acá. Pero resulta que yo sé cuánto vale u, pues u vale f a la menos 1 de b. Y u tilde vale f a la menos 1 de w. O sea, esto que acabo de escribir acá es que f a la menos 1 de alfa b más beta b tilde es igual a alfa veces u, y alfa veces, fíjense bien, u vale f a la menos 1 de b, más beta veces u tilde, pero u tilde, tenemos acá cuánto vale, u tilde vale f a la menos 1 de b tilde. Y así, fíjense bien, lo que acabamos de mostrar es que f a la menos 1 de una combinación lineal es la combinación lineal de f a la menos 1. O sea, f a la menos 1 es una función lineal. Y como ya sabemos que es biyectiva, la conclusión es que es un isomorfismo. Entonces, y por lo tanto, isomorfismo. Bien, eso nos prueba el punto 5. Ahora, solo nos falta probar el punto 6. Y el punto 6 es súper interesante porque nos dice que dos espacios de dimensión finita tienen igual dimensión si solo si son isomorfos. Entonces, V y W de dimensión finita son isomorfos si solo si dimensión de B igual dimensión de W. Si ustedes recuerdan, dentro de las caracterizaciones que vimos de la inyectividad en la clase anterior, probamos que
Si f es inyectiva, si yo tengo una función inyectiva, una base en el espacio de partida es una base en la imagen, en el espacio de llegada. ¿Ok? Pero bueno, esto lo vamos a hacer por doble implicancia. Hay una que es más fácil que otra. Entonces vamos a probar que si son isomorfos, entonces B y W tienen igual dimensión. Entonces, cuando yo digo que B y W son isomorfos, lo que estoy diciendo es que existe una función f de B en W isomorfismo. Isomorfismo. ¿Sí? Y ahora quiero demostrar, por demostrar que dimensión de B es igual a dimensión de W. Y como les decía, sean V1 hasta Vn una base de B, podemos revisar cuál proposición era. Creo que fue la última que probamos antes de salir. Está acá, la proposición 34.3. Entonces esto implica, proposición 34.3 implica que f de B1 hasta f de Bn es dimensión, perdón, es base de la imagen de f, pero como yo sé que estamos en el caso de una función que es isomorfismo, significa que en particular es sobreyectiva, así que significa que esto es igual a W, y eso implica entonces, fíjense bien, de que f de B1 hasta f de Bn base de W. ¿Y qué es lo que ocurre? Esto es base de B y tiene n elementos, esto es base de W y tiene los mismos n elementos, por lo tanto, la dimensión de ambos es igual a n y son iguales entre sí. ¿Sí? Entonces, así la dimensión de B igual a dimensión de W igual a n, la cantidad de elementos que hay en las respectivas bases. Entonces, eso era más o menos fácil. Si yo tengo dos espacios isomorfos, es razonable que tengan la misma dimensión, porque los espacios, el isomorfismo lo que guarda son las propiedades algebraicas, la dimensión es una propiedad algebraica del espacio vectorial. Ahora, lo que es más interesante es partir de que tenemos dos espacios vectoriales que tienen la misma dimensión y probar que son isomorfos. Probar que solo basta con tener la misma dimensión para ser isomorfos, eso es algo más interesante porque básicamente se trata de construir un isomorfismo solamente sabiendo que tienen igual dimensión. Entonces vamos a escribir, supongamos que la dimensión de B es igual a la dimensión de W es igual a N. Y la demostración, que es muy corta, se basa en el siguiente dibujito. Miren, yo tengo B y acá tengo W. Yo sé que B lo puedo llevar a través de la función coordenadas de B, que es un isomorfismo, lo puedo llevar acá a la N, a su cuerpo. ¿Sí? Y por otro lado, yo sé que de K a la N puedo subir a través de coordenadas a la menos 1 de W con un isomorfismo hasta W. Yo quiero construir una función que vaya hacia allá y que sea, llamémosle f, que sea biyectiva y lineal. Y lo que voy a hacer es aprovecharme de que yo sé ir de B a K a la N y de K a la N a B, a W, perdón, sé venir para acá y subir. Y lo que vamos a hacer es considerar la siguiente función. De hecho, lo que vamos a hacer es como si nosotros pegáramos estos dos acá. Si yo, como que vamos a pegar estos dos acá, y eso pegarlos lo voy a hacer colocando acá una función muy conocida por ustedes, que es la identidad. O sea, la función que no hace nada, digamos, que deja igual, ¿cierto? Y vamos a considerar f simplemente como coordenadas a la menos 1 de W, compuesto con la identidad de K a la N, compuesto con coordenadas de B. Esta función está definida desde B en W, y noten lo siguiente.
esto que está acá es isomorfismo, esto que está acá es un isomorfismo, y esto que está acá es un isomorfismo. Y probamos en la proposición anterior, o en el punto 1 creo, que la composición de isomorfismos es también isomorfismos, por lo tanto, F también lo es. Así que eso implica que F es isomorfismo, y básicamente así hemos encontrado un isomorfismo entre B y W, y eso es lo mismo que decir que B y W son isomorfos, que era lo que queríamos probar. Y con eso damos por terminada la demostración de la proposición 37. Bien, continuamos. Entonces ahora vamos a introducir un concepto que es muy importante para las funciones lineales, que es el de matriz representante. Entonces vamos a comenzar por una función lineal f, que va a estar definida sobre V y W, que son espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo K. Y vamos a darnos una base en V. Y esa base la vamos a denotar V1 hasta Vn. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno sabe que para cualquier V que yo me dé en V, va a existir una única familia, lambda 1 hasta lambda n, tal es que V se escribe como esa combinación que está ahí. Y como cuando yo le tomo funciones lineales a una combinación lineal, la función entra, uno se da cuenta que en realidad f de b, la imagen de cualquier vector, va a ser una combinación de las imágenes de los elementos de la base, de la imagen de los elementos de la base. Dicho de otra forma, todo lo que yo necesito saber para saber cómo actúa una transformación lineal es cómo actúa en los elementos de la base del espacio en que está definida. Si yo conozco el valor de f en todos los elementos de la base, con esta formulita de aquí, en realidad conozco el valor de f en todas partes. ¿Ok? Así que, y eso es lo que pongo acá, ¿no? Que para cualquier b, f de b está completamente determinada por los valores que toma f en una base. ¿Ok? Por las coordenadas que yo tenga, que tenga b sobre esta base, y por la función de f sobre esos elementos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo miro, cuando me fijo uno de estos, b sub i, cualquier elemento de la base, yo sé que f de b sub i es un elemento de w. ¿Sí? F de b sub i es un elemento w. Y si w tiene su propia base, w1 hasta wm, yo sé entonces que existen algunos escalares mu sub ji, de modo que f en vi se escribe de esta manera. ¿Sí? Esa es la descomposición en base de un elemento cualquiera en el espacio de llegada. Y uno se dice, ah, pero entonces, voy a escribir acá, fíjense bien, yo sabía que f en b era igual a la suma de los lambda i por b sub i, perdón, por f de b sub i. Pero a su vez, cada f de b sub i, estoy diciendo acá que vale la suma desde j igual 1 hasta m de mu sub ji por wj. O sea, lo que estoy diciendo es que f de b es la suma de lambda i, ¿sí? De lambda i por la suma desde j igual 1 hasta m de mu sub ji por wj. Y aquí estoy sumando desde igual 1 hasta n. Y acá esto lo puedo reordenar como la suma desde igual 1 hasta n de la suma de j igual 1 hasta m. El lambda i acá no depende de j, así que puede entrar como una constante. Así que esto es mu ji lambda i wj. Y ahora voy a hacer un pequeño truco de magia y le voy a cambiar el orden a estas sumatorias, porque cuando yo sumo en un rectángulo, sumatorias dobles, da lo mismo sumar primero todas las filas y después todas las columnas, o sumar sobre las columnas y después sobre las filas.
así que esto es lo mismo que la suma desde j igual 1 hasta m de la suma desde i igual 1 hasta n de mu sub ji, lambda i, y todo esto multiplicado por wj. ¿Y por qué yo quiero escribirlo así? Porque yo me doy cuenta que esto que está acá, eso que está ahí, tiene mucha cara de ser lo que viene del multiplicar una matriz por un vector. Si yo multiplico una matriz donde en sus filas, fíjense bien que acá en la fila J tengo elementos desde i igual 1 hasta n y lo estoy multiplicando por un vector de tamaño n, ¿sí? Entonces, eso que está ahí lo voy a escribir con rojo, esto que está aquí es alguna matriz m multiplicado por el vector lambda, el elemento j, ¿sí? Si yo tomo una matriz m de tamaño con alguna cantidad de filas que no indico, pero que tiene n columnas, su elemento jésimo está dado por esto que está acá, ¿sí? Entonces, está dado por ese producto que está ahí. Bueno, esa matriz M, que es lo que tengo acá anotado como forma más elegante, como M sub beta B, beta W de F, es lo que se va a llamar la matriz representante de F en las matrices, en las bases B, beta B y beta W. Y básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Que si ustedes se fijan, los WJ están fijos, son los elementos de la base en W. Los lambda son los que van a cambiar, son los que van a decir cómo se escribe nuestro vector V en la base que estoy en el espacio de partida. Pero, y esta matriz está fija, ¿sí? No cambia con el vector, lo que cambia con el vector es el lambda. Y ahora, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si yo tengo el espacio B y el espacio W acá, yo sé que de B acá a la N yo bajo con coordenadas. Y coordenadas de B justamente es quien me dice para cada B quién es el lambda, quién es este vector lambda que hace que se cumpla esto acá, ¿sí? Esto que tengo escrito acá es equivalente a decir que la coordenada de B del vector B es igual al vector lambda 1 hasta lambda n. ¿Ok? Esa es la definición del vector de la función coordenadas. Y por otro lado, en W también tengo yo una función coordenadas de W que se devuelve, que baja de W hasta acá a la n. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esta matriz que yo encontré, como es una matriz, yo la puedo pensar como una transformación lineal de k a la n en k a la m, que me toma un vector acá y me devuelve un vector acá. Y en realidad lo que va a ocurrir es que cuando yo tengo un elemento en B y le quiera calcular f de B, es lo mismo que primero calcularle sus coordenadas, después a las coordenadas transformarlas por la matriz representante y después al elemento que obtengo devolverlo a W gracias al isomorfismo de coordenadas. Y lo interesante es que de alguna manera toda la información de cómo calcular f está contenida en esa matriz. ¿Por qué? Porque en esta matriz nos dice, básicamente aquí está codificado en base W la acción de f sobre los elementos de la base en B, que como decíamos acá, es todo lo que yo necesito saber. Cuando yo tengo esta fórmula, me doy cuenta que todo lo que yo necesito saber para calcular f de un B cualquiera es cómo actúa f en los elementos de la base. ¿Ok? Continuamos, vamos a hacer un pequeño ejemplo para tratar de agarrar un poquito más el espíritu de las cosas. Entonces, fíjense lo que ocurre. Vamos a considerar de nuevo el espacio de los polinomios de grado menor o igual que 3 y el espacio de los polinomios de grado menor o igual que 2. Y entre esos dos espacios vamos a considerar el operador derivada. Nosotros ya vimos que el operador derivada era lineal, definía este espacio en este espacio, vimos que tenía, que de hecho era un operador sobreyectivo, ya que la imagen de D era todo P2, y que su núcleo tenía dimensión 1, porque correspondía, ¿cierto?, al generado por la constante igual a 1.
Ahora, lo que nos dice el teorema anterior es, mire, si usted quiere saber cómo actúa D en todo este espacio vectorial, en realidad solo necesita saber cómo actúa D en los elementos de la base. Entonces nosotros sabemos que D en el 1 lo actúa anulándolo, que a x lo convierte en 1, que a x cuadrado lo convierte en 2x y que a x cubo lo convierte en 3x cuadrado. Ahora, en este caso particular, resulta que este elemento que está acá es el 0, por lo tanto, fíjense bien que sus coordenadas en la base, voy a escribirlo acá, mejor bien, d de 1 es igual a 0, que es lo mismo que decir 0 por 1 más 0 por x más 0 por x cuadrado. O sea que sus coordenadas en la base del espacio de llegada, recuerden que la base del espacio de llegada es 1x cuadrado, es 0, 0, 0. Y eso es lo que yo tengo anotado acá en la primera columna. Y aquí estoy diciendo, cuando yo miro acá, digo, mira, acá estos son, esto es d de 1, esto es d de 2, perdón, de x, esto es d de x cuadrado y esto es d de x cubo. Y descompuesto los elementos 1x y x cuadrado, que son los elementos de la base del espacio de llegada. Entonces, les recuerdo, cuando yo quiero saber el efecto de una transformación lineal, solo necesito saber el efecto de la transformación lineal en los elementos de la base. Entonces yo miro acá y me digo, ah, mira, al primer elemento de la base 1, la transformación lineal lo anula. ¿Por qué? Porque sus coordenadas en el espacio de llegada son 0, 0 y 0. Ahora, cuando miro ahora d de 2, perdón, d de x, eso es 1 y eso es 1 por 1 más 0 por x más 0 por x cuadrado. O sea, sus coordenadas en el espacio de llegada es 1 por el primer vector más 0 por el segundo más 0 por el tercero. Y eso es lo que yo tengo puesto acá. De la misma manera, d en x cuadrado es 2x, ¿cierto? Y eso es 0 por el primer vector, que es la constante, 2 por el segundo vector, que es el vector x, y 0 por el tercer vector, que es el vector x cuadrado. Y por último, cuando yo digo el efecto de d sobre x cubo, es 0 en la primera coordenada, 0 en la segunda coordenada y 3 en la tercera coordenada, porque 3 corresponde al tercer elemento de la base, que es x cuadrado. Entonces la matriz representante del operador derivada es esto que está aquí. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, esto nos quiere decir que si ahora yo tomo cualquier polinomio en P3, perdón, P3DR, tomo cualquier polinomio de grado menor o igual que 3, eso significa, ¿cierto?, que P es igual que P de X es A más BX más CX cuadrado más DX cubo. Ah, pero cuando yo lo escribo así, lo que estoy diciendo entonces es que sus coordenadas de P es el vector, fíjense bien, A, B, C y D. Y por lo tanto, ahora yo sé que derivar este vector que está acá es lo mismo que multiplicar este vector por esta matriz de coordenadas. Veamos lo que queda cuando yo multiplico, cuando yo coloco acá, ya lo voy a hacer acá, ahí. Yo multiplico la matriz 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 3 por el vector A, B, C y D. ¿Qué nos queda? Nos queda, fíjense bien, multiplico esta fila por esta columna, solo sobrevive el B. Me queda B. Después multiplico esta fila por esta columna, solo sobrevive el C, pero multiplicado por 2. 2C. Y cuando multiplico esta fila por esta columna, solo sobrevive el D, pero multiplicado por 3. 3D. O sea, que cuando yo escribo esto, fíjense bien que estas son las coordenadas de mi vector, pero en la base que tengo aquí. O sea, lo que estoy diciendo es que D aplicado a P es V en el primer elemento de la base, que es el vector 1, más 2C en el segundo elemento de la base, que es el vector X, más 3D en el tercer elemento de la base, que es X cuadrado. Ah, pero fíjense bien, cuando yo derivo este vector, efectivamente la desaparece, me queda el b multiplicado por 1, me queda 2cx cuadrado, perdón, 2cx, lo que tengo ahí, y 3d
x cuadrado, lo que tengo acá. Así que efectivamente, si yo quiero calcular la derivada de este elemento de p a la 3, es lo mismo que tomar sus coordenadas, multiplicarlo por la matriz representante, y lo que me da son las coordenadas en la base que yo fijé, esta que está aquí, del vector resultado, de lo que resulta de la imagen de P. ¿Sí? Que es exactamente eso que está ahí. Ok, vamos a hacer otro ejemplo de matriz representante. Entonces ahora vamos a considerar el siguiente espacio B. B va a ser igual al espacio que se produce al generado por la función 1, la función seno de x y seno de 2x. Y W va a ser igual al generado por la función 1, la función coseno de x y la función coseno de 2x. ¿Ok? Nosotros vimos en clases que estas de acá forman una familia LI y el mismo argumento que muestra que eso es una familia LI muestra que esto es una familia LI. Y eso me dice, cuando yo tengo dos familias, cuando tengo una familia LI y le damos un generado, como yo ya sé que es LI y además naturalmente genera su generado, en realidad lo que me dice que esto que está acá va a ser justamente una base de B y esto que está acá va a ser justamente una base de W. ¿Ok? Bien, dicho eso, ¿qué pasa si consideramos la siguiente función lineal? De nuevo, la función D va a ser igual a el operador derivada, que va a estar definido de B en W, y tal que a una función, a un elemento G de B, lo manda en D de G igual G'. Entonces, veamos cuál es su matriz representante en estas dos bases. Entonces, la, para ello lo que tenemos que ver es cuál es el efecto en la base. Entonces, calculemos D1. Bueno, D1 es 0, y eso es igual a 0 por 1 más 0 por por coseno de x, más 0 por coseno de 2x. Después miremos qué le hace al seno. Bueno, la derivada del seno es menos coseno. No, perdón, es coseno de x, no, estoy pensándolo al revés. La derivada del seno del coseno, y eso es lo mismo que 0 por 1 más 1 por coseno de x más 0 por coseno de 2x. Y la derivada del seno de 2x es 2 veces el coseno de 2x por la regla de la cadena, ¿cierto? Y eso es igual a 0 por 1 más 0 por coseno de x más 2 por coseno de 2x. ¿Qué me dicen estas igualdades que acabo de escribir? Bueno, me dicen que esta acá me dice que las coordenadas desde la derivada en 1 en el espacio de llegada es 0, 0, 0. Este me dice acá que sus coordenadas son 0, 1, 0 y que sus coordenadas son 0, 0, 2. Así que la matriz representante de este operador derivadas, en este caso, va a ser igual a la matriz 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 2. Así que si yo tomo un elemento cualquiera de acá, y yo lo derivo, es lo mismo que primero calcularle sus coordenadas y multiplicarlos por esta matriz que está acá. ¿Ok? Y eso nos va a dar entonces las coordenadas en el espacio de llegada, y eso es lo que nos va a permitir reconstruir el valor de la derivada. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es esto, que si ahora yo tomo la derivada de alfa veces 1 más beta veces seno de x más gamma veces seno de 2x, eso es lo mismo. eh, Fíjense bien que coordenada a la menos 1, ¿sí? D en W, de lo que pasa al multiplicar por esta matriz
el vector alfa, beta, gamma. Yo multiplico el vector alfa, beta y gamma, que son las coordenadas de este elemento en esta base, por la matriz representante, y le tomo el isomorfismo coordenada a la menos 1 y obtengo cuánto vale la derivada. Entonces fíjense bien que multiplicar por esta matriz lo único que hace es convertir el primer elemento en 0 y los otros dos, el beta queda multiplicado por 1 y gamma queda multiplicado por 2. Así que esto va a ser igual a, va a quedar beta veces el segundo elemento de la base, que es coseno, y 2 veces gamma veces el tercer elemento de la base, que es coseno de 2x. Y efectivamente la derivada de esto que está acá es eso que está ahí. Ahora, este ejemplo era bastante sencillo, muy parecido al anterior, y ahora vamos a estirarlo un poquito. Fíjense en algo. Con el mismo b que yo tengo antes, ¿ya? En el mismo b, resulta que yo puedo encontrar otra base que es la siguiente. Yo puedo considerar la siguiente familia. 1 más seno de x más seno de 2x, 1 más seno de x, 1. Esa que está ahí es también base. La forma de probar que esto es base, bueno, nosotros sabemos que veo un espacio de dimensión 3. Por lo tanto, si nosotros mostramos que estos tres vectores son LI, inmediatamente van a ser base porque es una familia de tres elementos LI en un espacio de dimensión 3. Así que necesariamente genera. Así que para demostrar que son LI, en efecto, nos damos tres escalares, digamos, alfa por 1 más seno de x más seno de 2x, más beta por 1 más seno de x, más gamma, y decimos que esto es igual a 0, y queremos probar que alfa, beta y gamma son iguales a 0. Esto que está acá uno lo puede reordenar, fíjense bien, como esto es alfa más beta más gamma, más multiplicado por seno me queda alfa más beta multiplicado por seno de x, más beta multiplicado por, perdón, más alfa multiplicado por seno de 2x, es igual a 0. Nosotros sabemos que la función 1, seno de x y seno de 2x son LI, así que eso significa que estos escalares son todos 0. Pero son 0 como están escritos ahí, o sea, lo que quiero decir es que alfa más beta más gamma, entonces tiene que ser igual a 0, alfa más beta es igual a 0, y alfa es igual a 0. Una vez que uno tiene esa implica reemplazada ahí que beta es igual a 0, y esa reemplazada acá nos dicen que gamma es igual a 0, así que efectivamente, si yo tengo una combinación lineal de estos tres vectores que me da 0, solo puede ocurrir si los tres escalares son 0, y por lo tanto la conclusión es que estos tres vectores son LI y por lo tanto una base de B. Entonces ahora, cuando nos damos un vector cualquiera en B, uno puede preguntarse cuáles son las coordenadas de B en esta base. Y después de eso, uno puede preguntarse cuál va a ser la matriz representante de la función derivada, pero ahora con respecto a esta base también. Entonces, para ello, ahora solo voy a encontrar la matriz representante, porque para encontrar la matriz representante todo lo que tengo que hacer es tomar los elementos de la base, aplicarles D y ver cómo se escribe lo que resulta en la base del conjunto de llegada. Entonces, fíjense bien. En este caso, B1 es igual a 1 más seno de x más seno de 2x. D de B1 entonces es igual a coseno de x más 2 coseno de 2x. Y fíjense bien de que esto se escribe como 0 por 1 más 1 por coseno de x más 2 por coseno de 2x. Vamos ahora con B2. B2 es igual a 1 más seno de x. Así que D en B2 es igual a coseno de x, que se escribe como 0 por 1 más 1 por coseno de x
más 0 por coseno de 2x. Ojo que lo que estoy haciendo acá a este lado es escribir la descomposición en el espacio de llegada para hacer evidente cuáles son las coordenadas. Por ejemplo, en el espacio de llegada, este elemento D de B1 tiene coordenadas 0, 1, 2. Y este tiene coordenadas 0, 1, 0. Y por último, el vector D de B3 es igual a, perdón, B3 es igual a 1, D de B3 es igual a 0, y eso se escribe como 0 por 1 más 0 por coseno de x más 0 por coseno de 2x. Así que la matriz representante de D, pero ahora en esta nueva base que lo voy a llamar beta tilde, con la base que teníamos antes igual, de D va a ser igual. En la primera columna me queda el efecto en el primer elemento de la base, pero en coordenadas de W. El primer elemento de la base es B1, sus coordenadas eran 0, 1, 2. En la segunda columna me quedan las coordenadas de el efecto de D sobre el segundo elemento de la base, 0, 1, 0. Y en la tercera columna me queda el efecto de D en el tercer elemento de la base, que era 0, 0, 0. Y si ustedes se fijan, esta matriz que está acá es distinta a la matriz que teníamos acá. Acá teníamos una matriz diagonal, ahora no tenemos una matriz diagonal. ¿Por qué? Porque al tomar una base distinta en el espacio de partida, podemos llegar a una matriz representante distinta. ¿Sí? Porque las matrices representantes dependen de las bases que yo estoy escogiendo tanto en el espacio de partida como en el espacio de llegada. ¿Ok? Bien. Con eso voy a cerrar la clase de hoy y pasamos a la sesión de preguntas.